Sí, usted puede entrar, yo creo que no va a tener mucho problema. Eh, bueno, yo creo que, no sé si ya vieron, pero ya estoy subiendo como los videos de la clase. Estoy tratando de tenerlos ahí como para que puedan dar una revisión de lo que va quedando. Eh, para la clase de hoy, bueno, vamos a terminar esta parte, quedan como 10 slides más o menos de lo que estábamos hablando. Y vamos a ver el lecture 3. No quiero que se me asusten con el lecture 3. Lo que importa es que veamos a rasgos grandes qué es lo que constituye las, las implementaciones que se hacen más comunes y cómo se optimiza tanto el comportamiento como el rendimiento de la máquina. Bueno, y vamos acá. Entonces, estamos hablando de las funciones de activación. ¿Sí? Las funciones de activación son necesarias. Si yo no uso funciones de activación, prácticamente en Deep Learning el multicapa no funciona. O sea, no estamos haciendo nada. Al hacer la propagación, pudiéramos demostrar que un multicapa lo pudiéramos hacer, si no usamos activaciones, lo pudiéramos perfectamente colocar como si fuera una sola capa. O sea, que no sirve de nada. No estaríamos bajando los niveles de profundidad con el multicapa. Si cuando yo les hice el ejemplo del alambrito que se va uno doblándolo y que le va dando una forma dependiendo de las capas, que es simplemente, como les digo yo, no es exactamente, pero es para que tengan una noción que con la profundidad uno puede aumentar como los planos que uno va haciendo y la forma y la minuciosidad que uno va haciendo las clasificaciones o las regresiones. Pues si nosotros no utilizáramos función de activación, es como si definiéramos una línea y lo único que hiciéramos sería añadirle como más puntitos a la línea. No estamos cambiando nada. Por eso se necesitan las funciones de activación. Entonces, habíamos hablado principalmente de la sigmoide o de la tangente hiperbólica. Habíamos hablado también que una función sigmoide, si nosotros la, la vamos, por ejemplo, a ver si yo aquí puedo hacer, me dejan a mí hacer. Si nosotros, por ejemplo, vamos a hacerlo por aquí por el ladito, la función sigmoide es como una cosa como así, digamos, aquí en este lado. Y nosotros le calculamos la derivada de esa sigmoide, pues sería como ir en cero, se sube y vuelve y baja. Listo, hagan de cuenta que es simétrica, no como quedó ahí. Pero significa que llega a un pico y vuelve y desciende. Y es básicamente la campana de Gauss. Si nosotros utilizamos la función sigmoide como está y así le añadamos como componentes, nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos un límite para esta derivada. Y esta derivada que está aquí nos va a llegar a un techo. Si nosotros usamos la misma, entonces va a ser un factor. Supongamos, el número es como 0.26 algo, ¿no? Pero tiene un factor. Y ese factor es menor que 1. Listo. Vamos a ver, voy a adelantar un poquito en los slides para ilustrarlo. Acá. Que cuando nosotros hacemos el proceso de aprendizaje de la máquina, nosotros, a diferencia de cuando hacemos la inferencia, que todo se va propagando en este sentido, cuando hacemos el proceso de aprendizaje ahora se va haciendo en este sentido. ¿Sí? Y ese backpropagation que estamos utilizando depende directamente de dos cosas. Términos generales, y no vamos a entrar a la profundidad en esta clase, en este hoy tan profundo con eso, pero vamos a utilizar el gradiente. Sí, utilizamos un método que es el gradient descent para nosotros poder hacer que converja la red. Una vez nosotros determinamos el gradiente aquí en esta parte tan superficial, la forma como nosotros podemos propagar ese gradiente es utilizando la famosa regla de la cadena. Entonces nosotros con la regla de la cadena vamos comenzando a propagar ese gradiente a través de esto y vamos a ir cambiando los pesos. Y nos vamos a encontrar en la fórmula que al ir propagando eso, ustedes, vamos a volver otra vez al slide en donde estábamos, y al final vamos a encontrar siempre un producto por la función de pérdida, ¿sí? Por la función de costo. Cuando estamos hablando entonces de un gradiente de la función de costo que depende de un ReLU, entonces todo el tiempo estamos haciendo que una multiplicación por culpa de la regla de la cadena por 0.25. Y a medida que nosotros vamos entrando cada vez más profundo, entonces por 0.25, por 0.25, por 0.25, entonces eso va a tender a cero. ¿Sí? Si utilizamos infinitas capas, llegaríamos asintóticamente a cero. Ese es el problema del vanishing gradient. ¿Sí?
Cuando nosotros estamos utilizando ese tipo de funciones, desaparecemos el gradiente. Hay muchos métodos también para tratar de minimizar ese problema del gradiente, del vanishing gradient que se llama. Esta fórmula que está aquí simplemente es el algoritmo pues del gradient descent que se usa, ¿sí? Dependiendo para los que no están familiarizados, deberían estarlo, pero para los que no están familiarizados, nosotros medimos cuánto fue, digamos, lo que queríamos que fuera con respecto a lo que fue, y entonces medimos la función de pérdida, medimos el gradiente que está con respecto al cambio que hubo en el peso como tal, y entonces nosotros decimos el peso actual menos lo que nos dio, y entonces vamos a cambiar el peso. Y vamos a hacer un proceso iterativo. Nosotros, bueno, ellos están cogiendo ahorita el curso de optimización numérica, los que están empezando todavía tienen cursos, se los recomiendo porque les explican esto muy bien. Y siempre hay factores que hay que tener en cuenta y ese sí vale la pena mencionar en esta clase. Cuando hablamos de optimización numérica hay un término muy importante que se llama la concavidad. La concavidad es la que me va a definir a mí que una función es optimizable. Por lo general, ustedes en estas partes de optimización numérica se van a encontrar casi siempre con una función cuadrática, porque una función cuadrática, como abre para arriba, me queda a mí más fácil encontrar el mínimo. ¿Sí? Cuando yo demuestro que hay concavidad, demuestro que puedo llegar a un mínimo, ya es un mínimo local o un mínimo global. Ustedes pueden estar optimizando también como algo que va haciendo como esto, y estos de aquí son mínimos locales, y depende de la función de optimización que ustedes vayan ejecutando, cómo llegan aquí. Por ejemplo, en el curso de optimización numérica van a ver que Gradient Descent no es ni el único ni el mejor método para hacer optimización, pero es como el más útil. No, los otros métodos tienen restricciones dependiendo de la función. Si ustedes optimizaran solo una cuadrática, por ejemplo, hay un método que se llama el algoritmo de Newton que permite llegar al mínimo y está demostrado algebraicamente, no numéricamente, que pueden llegar al mínimo en 2 pasos, por ejemplo. Solo en 2 iteraciones pueden llegar al mínimo utilizando el algoritmo de Newton. Entonces son cosas muy chéveres porque también forma de ustedes minimizar el costo computacional en hardware es también utilizar diversos métodos de optimización. Si nosotros hablamos de la hiperbólica, hablando estrictamente de la implementación en hardware, la tangente hiperbólica, eso tiene una exponencial allá metida, ¿no? Y el sigmoide también tiene una exponencial allá metida. El problema de que tengan entonces esas exponenciales ahí metidas es que entonces deberíamos poderlas calcular. Y por lo general, cuando hablamos en aceleradores, no es normal que uno haga el cálculo de las exponenciales utilizando series de Taylor. Para los que no saben, uno puede dividir una función en cualquier cantidad de n sucesiones de sumas. Entonces, por ejemplo, yo no me acuerdo cuál es exactamente la de Taylor, pero es como 1 sobre x más 1 sobre x cuadrado más 1 sobre x al cubo más, qué sé yo. Es una sucesión y dependiendo de qué tan profundo lleguen en la sucesión, pues se aproximan al valor de Euler o Euler, pues. Eso es poco práctico. Ya hemos visto entonces que tienen que hacer muchas iteraciones para poder solamente calcular el número de Euler a la no sé qué. Entonces, lo que se hace es que se graba la función de Euler, se graba en un lookup table, posiciones de memoria ROM, en donde yo tengo un rango y un dominio, y yo pongo, bueno, entonces el exponencial de 2.7, pues en el lookup table está el exponencial de 2.7. Y ese acceso va a ser mucho más rápido que hacer una sucesión de sumas y multiplicaciones. Normalmente en los acelerados de hardware ustedes van a encontrar lookup tables ya casi que hardwired, ya grabadas ahí de por sí para las funciones exponenciales y las trigonométricas. Entonces le pueden pedir, hágame el seno, hágame tal cosa. Y ya lo único que ustedes hacen es que hacen la premultiplicación. Por ejemplo, seno de 2θ, pues primero multiplican θ por 2 y ahora van y buscan en el lookup table. Y así sucesivamente. Y mucho de eso, ese tema es así que otra clase completa para poder hacer esos cálculos numéricos, esos métodos numéricos que están ahí. ReLU pues llega como a ayudar a eso, llega a ayudar a esa situación. ReLU es una función muy simple, 0 y x. Eso es todo, 0 y x. Muy fácil de implementar, solamente hacer 2 preguntas. Si x es mayor que 0, pues no hago nada. Y si es menor que 0, pues en else, pues se vuelve 0. Entonces, me va facilitando mucho la vuelta de los cálculos. Y además de eso, como yo les estaba explicando en la clase pasada, así como ustedes le dan forma a un diagrama de Bode, ustedes pueden ir haciendo como una forma, o digamos algo así, y pueden ir mejorando su clasificación
la van moldeando con la Relu. Esa es una de las grandes ventajas. Además de eso, pues como están poniendo un 0 ahí, pues están comenzando a crear como, a ver, es más fácil de lidiar con un 0 que con un 0.1724, con un 0.001234. Es mucho más fácil de lidiar con eso y entonces va creando el sparsity que llaman, que va colocando bloques de 0 que son fácilmente comprimibles. Mientras haya más elementos dentro de la matriz que sean 0, mejor para mí porque puedo comprimir mejor el cómputo. ¿Qué otras hay por ahí? Vemos ReLU contra tangente hiperbólica. Podemos llegar a converger mucho más rápido. ¿Sí? Podemos llegar a converger mucho más rápido con muchas menos épocas, muchas menos iteraciones de entrenamiento. En la CIFAR 10, pues. Repaso. Fully Connected Layer, todos con todos, ya lo sabemos. Ahora, si nosotros estamos en Fully Connected, ya estamos viendo convolucionales, pero nunca tocamos qué pasa en la convolucional si queremos que fuera Fully Connected. Pues vean que si yo estoy usando N filtros, los N filtros, acuérdense que por cada multiplicación que yo voy barriendo, yo voy creando un píxel. Pero si solamente tengo como un paquete de filtros del mismo tamaño de las imágenes que tengo, bueno, del input feature map que yo tengo, pues es prácticamente un producto punto elemento a elemento y al final sumo todo. Y pues al ser un producto punto por definición, pues al final va a dar un escalar. Y nos da un pixelito. Cuando uso Fully Connected Layer. Y dependiendo de la cantidad de sets que yo tenga de filtros, pues es la cantidad de capas que yo tengo en el Output Feature Map. Entonces, si tengo 100 filtros, pues creo un píxel multiplicado por 100 de profundidad. Pues así lo voy haciendo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya aquí ya estamos prácticamente terminando el slide de la vez pasada. ¿Cómo? Ya es clasificado como convolucional. Y tú puedes tener dn-1, multiplicas y multiplicas, multiplicas y multiplicas y quedaría una cosa de 2 por 2, por ejemplo, en el caso que te digo. Pero se vuelve convolucional. ¿Okay? Bueno, pooling es algo que se hace bastante. Imagínense ustedes, ahorita, por ejemplo, que Laura me está ayudando a hacerlo de la primera tarea que le estábamos mirando. Imagínense que ustedes tienen, en la primera tarea ustedes tienen que hacer diferenciación entre figuras geométricas. Entonces imagínense que ustedes tienen este cuadrado verde, qué sé yo. Imagínense lo que fuera de un solo color, que cuadrado. Ustedes detectan con convolución esta esquina, detectan esta esquina, detectan esta esquina y detectan esta esquina. Pero imagínense que la imagen tiene una resolución de 4096. Entonces, van a ver que, o no sé si lo han notado, que convolución lo que hacemos es hacer provecho de la proximidad espacial de los datos. Y yo cojo datos que están espacialmente cerquita. Pero si la imagen tiene mucha resolución, pues es cuando yo detecte esta esquina va a estar muy lejos de esta esquina y va a estar muy lejos de esta esquina y va a estar muy lejos de esta esquina. De alguna manera yo tengo que comenzar a pegar los datos, ¿sí? Entonces al final solamente quiero que me quede como esquina, raya, esquina, raya, esquina, raya, esquina, raya, que me queden esos 8 datos de los que les estoy diciendo, que queden ahí pegaditos y que al final yo con las neuronas pues me queden fácil para que yo los pueda extraer. Si están así de separados, pues tendría que usar muchas neuronas para al final llegar y como analizar toda esa conexión que tenemos ahí. Para eso yo puedo ir reduciendo la complejidad, voy reduciendo la resolución paso a paso. ¿Sí? Entonces ese proceso de reducir o de muestrear en español, digamos, es pooling. En pooling yo puedo, hay varias metodologías de pooling, pero las más comunes es utilizar el máximo de un bloque o utilizar la media de un bloque. Entonces, si yo utilizo el máximo, yo lo que hago es que si tengo la imagen, por ejemplo, que es de 4x4, pues por cada uno de estos voy sacando el máximo y mi salida me va quedando más pequeñita. Le voy bajando la resolución. Es un downsampling de lo que nosotros queremos hacer. Ayuda mucho con el ruido, sí. Y mejora lo que les estaba explicando que habla sobre la invariancia en la traslación. Normalmente cuando yo hablo de mucho tamaño, poco tamaño, ese tamaño, eso lo van a ver mucho que hablamos de encoder. Un encoder, no, pues es una red neuronal que baja el tamaño. Eso es como se ve mucho en el libro. Si hacemos el pooling, perdón,
nosotros acá, este bloque lo único que hace es pooling. Entonces nosotros definimos un paso, como estamos hablando acá, que hablamos un tamaño de 4, de 2x2, que estamos haciendo el pooling, y el código es una bobada, realmente. Es simplemente preguntar acá que si esta cosa es mayor que el máximo, entonces el máximo se vuelve tan loco. O sea, no tiene mucho complique. Y Python, NumPy lo hace aún mucho más fácil. Le saca el elemento de 2x2 y le saca el máximo y se los da de una. Aquí me falta una cosita. Esto es en código. En hardware se hace hasta mucho más interesante. Estamos hablando de hardware para hacer esa función del pooling máximo. Tenemos varias formas dependiendo del método numérico que se use. Métodos numéricos para representaciones hay bastantes, pero los más comunes es fixed point. Entonces en fixed point lo único que es que tenemos el dato con el punto fijo en donde está y nosotros lo que hacemos es una comparación prácticamente bit a bit. Y eso se puede hacer de manera digital. Podemos tener un circuito comparador dentro de nuestra arquitectura con FPGA y comparamos dígito a dígito. Podemos trabajarlo en floating point. Si trabajamos en floating point, pues ya lo que hace es que, eso después en un slide lo vamos a ver en una clase futura, pero floating point tiene unos formatos o unas plantillas, tal pedazo se usa para es como hablar de notación científica. En notación científica tenemos una parte para hablar del exponente, otra para hablar del signo, otra para hablar de la base, y al hacer esas comparaciones simultáneas podemos saber si un número es mayor que otro. Y eso lo pueden obtener sin ni siquiera utilizar ciclos de reloj. Tan pronto como llega el número, se computa y sale quién es el mayor. Y eso es una ventaja a nivel computacional porque vean que ya no tienen que hacer todos estos force, ya no tienen que hacer nada de esto, sino que computacionalmente inmediatamente pudieran llegar a sacarlo. Esa es una de las grandes ventajas que es trabajar con FPGA. Cuando se trata de average, como se hacen por cuadrados, pues evidente el paso al cuadrado. Y el max, pues es el que tienen ahí. Si vamos a hacer upsampling, upsampling también se puede hacer de muchas formas. Eso tiene mucho que ver con algo que estamos haciendo nosotros. Específicamente hablando de imágenes, ustedes pueden subir la muestra, pues si lo duplican, pueden llenar con ceros, pueden llenar con el mismo número, pero ahí, digamos que son dos de las formas más fáciles de hacerla. Hay otros métodos para ustedes poder aumentar, hacer upsampling, que eso, otra de las formas de hablar de eso viene siendo interpolar. ¿Sí? Queremos interpolar, entonces queremos poner datos entre los datos. Ahí ya se mete con teoría de DSP. Entonces, aquí están viendo imágenes, pero si ustedes, por ejemplo, tuvieran una señal, ustedes tienen, qué sé yo, tienen estos puntos, 4 puntos, y ustedes quieren llenar lo que hay ahí. Yo ya no quiero que sean 4 puntos, yo quiero que sean 8 puntos. Entonces tienen muchas opciones para seleccionar cómo van a poner esos puntos. Ustedes pueden poner esos puntos, yo diría, pues no sé, ustedes pueden llenarlo de manera escalonada, ¿sí? Lo pueden llenar de manera escalonada y añaden los nuevos puntos, qué sé yo, los añaden en la mitad. Eso es prácticamente este que están viendo aquí, el de AA, BB, CC, todo eso. Eso es comúnmente reconocido como un retenedor de orden cero y es zero order hold. El valor que está lo van a sostener. Y ustedes de ahí para abajo, basado en series de Taylor, pueden hacer diferentes tipos de implementación. Normalmente se usa el zero order hold porque es barato computacionalmente. Repita el registro anterior y con eso quedó. Si ustedes quieren hacer extrapolación de otro tipo, pueden ya ahora hacer interpolación de orden 1. Entonces ustedes, por ejemplo, si tienen, perdónenme, por acá, si tienen, por ejemplo, vamos a poner un dato aquí antecitos. Si tienen, por ejemplo, un dato antes, ustedes pueden hacer una extrapolación de orden 1 y seguir la pendiente que tenían anteriormente. Después, este también hace una pendiente anterior, después este hacen una pendiente anterior, que sería extender esta pendiente, extienden esta pendiente. Vean que lo que estoy haciendo es punto, punto y extiendo, punto, punto y extiendo, punto, punto y extiendo, punto, punto y extiendo. Y basado en esa extensión de orden 1, pues ustedes ponen el puntico de la mitad. Sería uno, sería otro, sería otro, sería otro, sería otro. Vean que aquí están poniendo el valor actual. Aquí es el valor actual más una pendiente por una extrapolación. Y ese es extrapolador de orden 1. Y ahí pueden ir subiendo los órdenes que ustedes quieran hasta que tengan orden 3, orden 4, orden 5 y eso les va a dar el nivel de curvatura que ustedes quieran en la señal.
Mientras más grados tengan, pues mayor resolución tienen en la interpolación o en el, ¿cómo es que lo llaman aquí en el título? En el upsampling, pero entonces al costo computacional, pues que ya saben porque tienen que utilizar funciones cuadráticas. Eso tiene muchos efectos de muchas formas. El principal, por eso por eso les comento que a veces hay términos de DSP que se tienen que usar aquí. El principal que ustedes cuando hacen upsampling, y es el más peligroso de todos, y cuando hacen sampling, de hecho, siempre tienen que conocer el fenómeno del aliasing cuando lo están trabajando. No tienen que no pueden ignorar el fenómeno del aliasing cuando están trabajando en redes neuronales para reconocer voz o para reconocer lo que sea. Porque ustedes reconocen voz a alta resolución, pues bueno, no tienen ese problema. Pero eventualmente tienen que ir reduciendo la resolución utilizando pooling. Y si ustedes bajan mucho la resolución, bajan la frecuencia de muestreo, se encuentran con el fenómeno del aliasing. ¿Quién de ustedes sabe lo que es el aliasing? Ninguno, no tienen ni idea de qué es un aliasing. Dime. ¿Correcto? ¿Correcto? Correcto. Es exactamente eso. Para verlo de una manera gráfica, si ustedes tienen en cuestión espectral, ustedes tienen una señal que tenga una frecuencia. Estamos grabando voz. Frecuencia, estamos hablando de una persona, voz, qué sé yo, ¿cuánto se va? Por ahí, 3 kilohertz puede ser el tono de voz de una persona un poquito molesta. 3 kilohertz. Estamos hablando de 3 kilohertz, esta persona va a tener, qué sé yo, cuando está hablando, tiene un espectro de esta manera. Cuando yo estoy haciendo muestreo, dependiendo de la frecuencia de muestreo, yo voy generando copias de ese espectro. Esto ocurre, esto que les estoy hablando aquí, perdónenme que esto aquí me equivoqué. Cuando yo les estoy hablando de estas copias, bueno, ignoren esa que está allá, ignoren la parte negativa del espectro. Cuando yo les estoy hablando de estas copias, entonces ustedes están empezando a crear cosas que ustedes no están viendo. Y como se crea ese espectro, y cuando yo hago mi muestreo, yo puedo ir cogiendo esta parte nada más. Pero como yo estoy muestreando, realmente estoy cogiendo todo. Y yo muestreo una frecuencia muy bajita, esta separación entre estos dos se va a hacer cada vez más pequeña. Y va a llegar hasta el punto en donde yo voy a comenzar a que se me va a mover y se me va a pegar aquí. Y yo comienzo a muestrear esos dos espectros en la misma señal. Y me comienzan a aparecer primos de la señal que estoy grabando. Y mi red comienza a entender mal. Y se vuelve más complicado. Entonces se vuelve y se puede meter hasta por aquí. Si yo no sé muestrear y si yo no sé hacer pooling bien. Entonces, este espectro me puede representar a mí una nota, un tono, una voz. Y cuando yo llego y bajo la frecuencia de muestreo por debajo de 2 veces lo que tenga que ser, se comienzan a cruzar esos espectros ahí. Y cuando se cruzan, ya no va a tener nada de sentido de lo que ustedes están estudiando. Entonces, ese problema no tienen que ver mucho cuando ustedes están viendo los datos ahorita que ya los toman, pero como estamos yendo más a fondo, es un problema que definitivamente puede aparecer ya cuando están trabajando con cosas ya, puede llegar a aparecer en voz, pero cuando trabajan con otro tipo de datos, por ejemplo, datos biomédicos, como nosotros trabajamos, pueden llegárselo a encontrar. Una pregunta. Bueno, upsampling. Vean, ahí está el término que yo les dije, la interpolación. Y la interpolación puede cambiar como ustedes quieran, con la resolución que ustedes quieran. Hay otra etapa que estoy hablando como de las etapas como de postprocesamiento, que ustedes ya, bueno, hay unas que son de preprocesamiento, pero que son diferentes al proceso de utilizar la neurona. Cuando hablamos de la normalización, eh, recuerden que ustedes con los pesos y con el bias, ustedes están moviendo la señal y ustedes están multiplicando, digamos que el peso ustedes siempre es por 2, pues de cierta manera pueden poner más ancho la varianza de los datos que están cogiendo. Y al sumarle el bias, pues están moviendo la media. Vean que lo están sacando de donde debe estar. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy trabajando con activaciones que están hechas para trabajar entre -1 y 1, qué sé yo, y comienzo a multiplicar por pesos y se me comienza a ir, yo voy a mirar ya la estadística de los datos que me están llegando y se me están moviendo entre 9 y 15, qué sé yo, cuando mis funciones de activación están entre -1 y 1.
¿Qué significa? Que esa 9 y 15 van a entrar siempre a una función de activación que siempre se va a activar. Entonces se va a terminar comportando de una manera que nosotros no queremos. Nosotros queremos que nuestros datos siempre estén en el rango deseado de nuestras funciones de activación. Por tanto, tenemos que trabajar la parte de la normalización para mantenerlo. Hay varios métodos para uno mantener la normalización. La típica es que uno trata de mantener lo que tenga, ¿cómo dice la palabra? Normal. ¿Normal qué es? Distribución normal. ¿Y cuál es? Media cero, desviación estándar 1. Entonces nosotros tenemos los datos, les podemos hacer el procesamiento, los organizamos y otra vez volvemos a tirarlos. Y nosotros, a ver, yo me voy a saltar 2 slides acá. ¿Nosotros qué hacemos para normalizar los datos? Calculamos la media, calculamos la varianza y nosotros lo que hacemos es que vamos a hacer un desplazamiento del dato por esa media que se desplazó y vamos a multiplicar, a dividirlo entre la varianza que cambió. Y de esa forma ya la nueva distribución se va a conservar entre 0 y 1, es lo que nosotros queremos, entre media 0 y desviación estándar 1. Cuando hacemos esa normalización, principalmente la normalización lo que nos logra es lograr que hagamos un entrenamiento mucho más rápido. Y ustedes van a ver, yo les dibujo. Si ustedes dibujan acá, es como ver bueno, vamos a hacerlo en 2D más bien. Y nosotros tenemos acá una función, una parábola, y nosotros comenzamos a hacer optimización. Nosotros podemos comenzar a bajar, a descender de a poquitos, y de a poquitos llegamos hasta que llegamos al mínimo. Eso es lo que se hace cuando se hace el proceso de aprendizaje. Pasó. Sin embargo, si nosotros no normalizamos los datos, recuerden que este pasito es directamente proporcional a la función de costo y la función de costo depende de los valores que nos dieron. Si nuestros valores se hacen muy grandes y no normalizamos, entonces empezamos acá y luego creció, qué sé yo, se nos creció por los pesos y ahora vamos para acá y luego siguió creciendo y ahora nos fuimos para aquí y luego siguió creciendo y ahora nos fuimos, vamos aquí. Y luego siguió creciendo y nos fuimos para aquí. Y luego se está y quedó aquí. Y al final puede ir yendo hasta que para por acá. Entonces vean que son más iteraciones. Ese es el mejor de los casos. En el peor de los casos, este de aquí puede no converger. ¿Listo? Entonces la normalización de los datos nos va a permitir a nosotros eso. Llegamos a un entrenamiento mucho más rápido, véanlo acá. Llegamos a un entrenamiento mucho más rápido. Bueno, menos ruido también nos ayuda con eso. ¿Qué más vamos a ver nosotros? Entonces, vamos a utilizar operaciones de este tipo, sí, en la tarea vamos a trabajar con eso. Una capa convolucional. Capas fully connected. Normalmente las convolucionales, las fully connected van al final, cuando ya tenemos nuestro problema más pequeñito y que fully connected no va a resultar ser muy costoso. Vamos a hacer pooling. Normalmente se hace el pooling el máximo, que es el menos costoso, y la función de activación relo. Y van viéndose así, van viéndose por capas. Esto aquí dice pool, pero el coso no es. Convolucional, relu, pool, convolucional, y se va llevando por capas a medida que lo vamos viendo. Ahorita en la siguiente presentación lo vamos a ver mucho más claro. Vamos a linkar directamente hasta aquí. Esto ya se los estaba explicando. Ahí está, inferencia, izquierda-derecha. Entrenamiento, derecha-izquierda. Cuando hacemos entrenamiento, siempre incluimos el paso de la inferencia. Está embebido ahí. Nosotros, a medida que vamos haciendo la propagación, nosotros obtenemos al final la función de costo. De la función de costo vamos a computar normalmente por backpropagation y con gradient descent y vamos propagando. Una vez ajustamos los pesos, vamos otra vez a hacer una nueva propagación, después volvemos y volvemos a ajustar y volvemos a ajustar y volvemos a ajustar hasta que llegamos al mínimo que podemos de la función de costo. Cuando yo les muestro a ustedes la parábola es porque la función de costo es la que está disminuyéndose. Bueno, aquí ya terminamos prácticamente nuestro slide. El resumen, terminología de la que habíamos visto, todo esto lo pueden reemplazar. Convolución, pooling, activación, normalización y fully connected son lo que más vamos a utilizar.
Pero aquí no dice lo que a mí más me interesa, que tienen que tener en cuenta las letricas, los tamaños. No es porque vaya a ser así para el resto de la vida para ustedes, que M es esto, que C es esto, que la R es esto, pero que sepan que la red se puede dividir en diferentes dimensiones y que ahorita como vamos a ver la clase vamos a comenzar a ver que M es mayor que no sé qué. Entonces tengan por ahí en alguna parte escrita, si tienen libreta en la libreta, si tienen iPad en el iPad, pero tengan la noción de ese dibujito en el que vimos que diferencia entre lo que son los canales, las capas de salida, cuántos sets son, la N, que es como el batch size. Entonces, si comienzan a ver todos esos números y no los tienen guardados, van a comenzar a ver y no van a entender, se van a enredar. Ok, referencias, las pueden ver. Terminamos este slide. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Son bien callados, muchachos. Si no van entendiendo, yo pues estoy parando para preguntar, pero si no van diciendo nada, yo tampoco puedo hacer mucho. Eh, vámonos para la presentación 3. Yo ya la subí, esta ya está en el Moodle. Está acá. Esperen que ya la... Vamos a abrirla online, iPad, ahí está. Drive. Vamos a abrirla en Teaching. Vamos a abrir 6995. Vamos a abrir este de aquí. Lectures. Lecture 3. Vamos a ver si esta cosa carga rápido. Si no, lo abro en... Ahí cargo. Ok. Entonces, nosotros ya vimos... Nosotros, esperen a ver, Slideshow. Current. Nosotros ya vimos entonces cuáles son los componentes y las operaciones típicas que vamos a utilizar. Ya vimos, ya podemos hablar de convolucional, ya hablamos de la ReLU, lo que acabamos de ver en el summary que les mostré. Pues vamos a ver uno cómo combina esas cosas. Entonces, ya les mencioné varias veces que por este slide es extenso. Esta presentación puede llegar a ser muy extensa. ¿Por qué? Porque esta presentación está hecha más como una revisión de literatura. Como es una revisión de literatura, pues cada persona tiene su forma de hacer las cosas. Entonces, cuando presenten su tesis, tienen que hacer una presentación de 20 a 40 minutos, dependiendo si es doctoral, si es de maestría, y se van a dar cuenta que eso es muy poquito tiempo para explicar todo lo que ustedes hicieron. Si les dieran todo el tiempo del mundo, cada uno de ustedes se puede tirar 1 hora, 2 horas explicando su tema, y puede hablar más. Cada una de estas es como si estuviéramos hablando de una tesis diferente. Por tanto, hay muchos detalles pequeños que obviamente están las referencias y está todo, pero aquí lo interesante es ver qué van haciendo los autores para mejorar qué parte. Y es lo único que nos interesa por ahora. Vamos a ver cómo se hacen esas implementaciones comunes en el estado del arte, cómo se usan, cómo se mezclan las capas, cómo se disminuyen los tamaños, qué ventajas tiene si yo disminuyo tamaños aquí, si agrego pooling, si no agrego pooling. Vamos a ver diferentes comparaciones como esperen que chuchun. Ahora está. Vamos a poner esta. O sea, está haciendo. Vamos a from current. Ok, listo. Entonces, nosotros vamos a cubrir estas redes que están aquí. Cada una de estas redes que ustedes ven son para cubrir como un desafío en particular. Yo les hablé a ustedes en la primera clase que hay como un desafío que se me llama ImageNet, que es como un desafío para hacer clasificación de imágenes. Se usa mucho porque es un benchmark. Un benchmark es una base sólida sobre la cual muchos se pueden llegar a comparar. Porque yo no, me queda muy difícil a mí comparar estas dos si estamos utilizando set de datos diferentes. Por eso se crea ImageNet y por eso se usa mucho ImageNet para decir, bueno,
Se clasifica imágenes, listo, pero ¿cómo se comporta usted con respecto a ImageNet? Entonces, todo va con respecto a ese. Vean que con el tiempo, yo les había mencionado que a partir del 2012, 2013 era que iba empezando el Deep Learning, ya ha ido disminuyendo sustancialmente y cada una de estas tiene una característica en específica a llegar al punto hasta que reconoce mucho mejor que el humano. Vamos a empezar con una simple. La simple es el NIST. Y lo que vamos a hacer un reto de clasificación de dígitos. Vamos a ver cómo se clasifican dígitos de todo tipo. Tenemos un banco de datos de 70.000 imágenes de dígitos de diferentes personas, que normalmente se usan 60.000 para adiestramiento, 10.000 para testing. O sea que cuando yo adiestro, quito estas 10.000, entreno, y cuando ya voy a probar cómo quedó, pues la pruebo con que son diferentes a la que la red ya vio. 10 clases, una por cada dígito, y son imágenes de 28 por 28 píxeles a blanco y negro. O sea que el número de canales es 1. Es lo que es el reto, pues lo que es la base. Lastimosamente, este enlace, justo esta semana, yo creo que este tipo no pagó el dominio, yo qué sé, porque se rompió justamente esta semana. Bueno, este es el INET. El INET es cómo lo va realizando. Vean, como les digo, si me pongo a entrar en detalle, resulta demasiado tedioso y demasiado aburrido, pero vamos a cubrirlo. Esto solamente como para que lo vean como por encima en acción lo que vimos en la clase pasada. Tenemos una entrada de un dígito de 32 por 32. Vamos a clasificarlo. Si es un número, yo no sé por qué pusieron la A, si realmente son números, pero bueno. Una imagen, tenemos la entrada de 32 por 32, pero vean que en el slide anterior decían que era de 28 por 28. Listo. ¿Por qué entonces aparece 32 por 32? ¿Cómo? Que no, están hablando muy pasito, perdón. ¿Quién dijo algo? Ni siquiera les veo la boca al que está hablando. ¿Saben que ustedes son más penosos que los subgrabados? ¡Qué impresión! ¿Quién dijo algo? ¿Por qué creen que vale 32 por 32? Sí, sí, el banco de datos está de 28 por 28. Es lo que dice el slide anterior. Pero aquí lo muestran de 32 por 32 la entrada. Claro, le ponen el borde de ceros para que la salida se me vaya preservando el tamaño de 28 por 28. Por eso es que se vea. Muchas gracias. Y utilizamos 6 filtros de 5 por 5. Aquí está la respuesta precisamente. Si es 6 filtros de 5 por 5 es el píxel de la mitad, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. 2 a la derecha y 2 a la izquierda más 4. 28 más 4, 32. Listo. Entonces lo hago de 32 por 32, crezco el tamaño con ceros, uso 6 filtros. Entonces vean cómo es la cosa. Por cada uno de los filtros, por cada elemento de la convolución, yo voy creando un pixelito en mi salida. Y el filtro completo pasa por aquí, me crea toda esta primera imagen. El segundo filtro me crea esta imagen, tercer, cuarto, quinto y sexto. Por cada número de filtros es cada número de capas. Si yo voy a detectar un cuadrado y el cuadrado tiene 4 esquinas, yo creo un filtro para cada esquina, significa que mi salida tendría 4 capas. Si yo quiero añadir, por ejemplo, en vez de las esquinas, la línea vertical y la línea horizontal, pues entonces tendría 6 capas y así sucesivamente. Hago esto y pongo acá 6 capas, 6 imágenes. ¿Qué va a tener eso? Pues eso lo dirá la red neuronal. Pero uno le puede venir como a la mente diferentes rayas en diferentes ángulos tal vez, diferentes tipos de curvas. Todo depende cómo salga el filtro. Una vez yo lo tengo ahí, vean que me quedan 6 por 28 por 28, le hago subsampling, ya, hago pooling de average, de 2 por 2. Entonces, a todo esto, le hago pooling de 2 por 2, o sea que el tamaño 28 por 28 se me bajó a 14 por 14. Con las mismas 6 capas, me quedó ahora una imagen mucho más pequeñita. Eso hace que los datos, los features que yo capturé aquí, me van a quedar más pegaditos. Así, cuando yo vaya a poner los filtros no tienen que ser tan grandes para que me pueda cubrir una esquina y otra esquina, sino que ya van a estar más cerquita.
Luego de eso, ahí sí ya la explicación ya es mucho más profunda y mucho más abstracta, pero para que vean simplemente lo que se puede ir haciendo, se hace una convolución con 16 filtros de 5x5, que es esta que tienen acá. Esta de 16 filtros de 5x5 ya es dato ahí como del paper que yo me lo leí. Lo que se hace es que se van creando grupitos de A3. Y esos filtros que se van haciendo de 5x5 van prestando la atención en 3, 3, 3, 3, hasta que al final todas las combinaciones que proponen me da 16 tipos de capas en la salida y me genera imágenes de 10x10 por el filtro que se está usando de 5x5. Entonces me sobran los 4 del borde. Aquí sí me lo hizo más pequeñito. Y aquí no añadí ceros. Me queda de 10x10. Ya cuando estoy de 10x10, otra vez se vuelve a hacer el pooling, se vuelve a bajar el tamaño. Y ya me quedan capas de 16 capas de 5x5 por acá. Ya esas 16 capas de 5x5 me contienen información suficiente para que yo pueda saber qué número es. Abstracto, sí, es muy abstracto. Eso ahí es unas imágenes rarísimas, ahorita vamos a ver cómo se ve. Y finalmente ya para nosotros poder hacer ya la clasificación, pues ya se convierte a fully connected y se añaden las 3 capas de fully connected. A la primera vista, que es lo que uno siempre se preocupa con Machine Learning, uno dice, ay, bueno, ¿y yo cómo hago eso? Pues realmente y siempre lo que dicen es, empiezan de esta manera con un principio teórico a lidiar con los tamaños y dependiendo de cómo aquí vaya funcionando, le van añadiendo capas y van probando. Nunca el que lo hace o el arquitecto que hace esto lo hace la primera opción, siempre lo hace avanzando. Si son features, si son imágenes, hay que conocer el problema y hay que conocer los datos. Si son números, entonces están muy pegados. Vean que los números, la línea sigue continua dentro del número. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta cuando uno está haciendo la clasificación, esa naturaleza que ellos tienen. Si estoy hablando de lenguaje, es muy raro que ustedes, por ejemplo, que el sujeto y el verbo estén muy separados. Entonces ustedes van definiendo los tamaños dependiendo de ese tipo de cosas. Y nosotros vamos a ver las capas, vean cómo se van viendo, ya se van comenzando a convertir una cosa bien extraña. Input, vean las 6. Después por allá en la capa 3 que tenemos 16 imágenes como de 5x5, creo que era lo que decía, o de 10x10, no me acuerdo. Después en la capa 5 ya se van volviendo los 120 y ya al final va comenzando a hacer la clasificación. Eh, ya cuando hablamos de algo más complejo, ya hablamos de ImageNet. ImageNet ya no es numeritos nada más. ImageNet ya lo que es clasificación literal de imágenes. Habíamos visto que en que no tengo noción del tiempo. En la clase de introducción habíamos dicho que en ImageNet se pueden hacer dos cosas, clasificación de imágenes o detección de objetos, que son dos cosas diferentes. Detección de objetos es dentro de la imagen, clasificación de imágenes, la imagen en general que representa. Son muchos más datos, vean, 1.3 millones, la vez pasada eran 60.000, aquí son 1.3 millones y se usan normalmente 100.000 para las pruebas. 256 píxeles por 256 y a color. Entonces, el tamaño de C es 3. Listo. Y vean que ya se vuelve mucho más complicado aquí el asunto. Nos llega la entrada y ya vean que ya se van haciendo demasiadas cosas. Aquí sí no voy a entrar en detalles profundos, pero ya se van utilizando capas más profundas, filtros de profundidades más grandes, pero noten ustedes que a la final siempre van terminando una capa de tipo dense que es fully connected, ¿sí? Para poder hacer al final la clasificación. Y van aumentando los tamaños, vean que aquí, por ejemplo, perdón, van cambiando los tamaños, llega la imagen, la imagen original que viene siendo 256 por 256, un filtro de 11 por 11 por 3, y lo va tamizando hasta el punto en el que al final ya tenemos simplemente 4096 neuronas en la última. Estos son los tamaños que va teniendo AlexNet. Fíjense aquí, el stride. Aquí tiene un paso de 4. Como tiene un stride de 4, pues también eso sirve también para bajarle el tamaño a la imagen. Entonces de una vez estoy bajándole el tamaño por 4 a la imagen. Y vean las etapas que se van haciendo ahí cada una. Vean que cuando yo lo voy haciendo la convolución, primero realizo la convolución por un filtro de 11 por 11, después hago la no linearidad que viene siendo la función de activación, después normalizo después de la activación
y después hago el pooling. Y va cambiando. Esos órdenes también pueden cambiar. Eso depende mucho del diseñador. Ellos lo hicieron así. Convolución, no linearidad, activación, pues normalización, max pooling. Después en esta de aquí solamente es convolución y activación, convolución y activación. Y así sucesivamente. 3 capas de fully connected a la final. Si por ejemplo estás trabajando max pooling de 2x2. El 724 millones. Me faltó a mí. Es que eso lo vamos a ver en la parte de la arquitectura y no lo mencioné. Cuando hablamos de la arquitectura, a ver, si yo hago una multiplicación vectorial, eso sí espero que todos tengan la noción de cómo se hace una multiplicación vectorial. Hago como el producto punto, hago producto, producto y después sumo, producto, producto y sumo, producto y sumo. Yo tengo un vector de 100%, digo, de 100 por 1 contra uno de 1 por 100, yo multiplico y hago producto punto, digamos. Primero con el primero y sumo. Entonces me lo guardo en la bolsita. Voy acumulando. Segundo con el segundo y sumo, pero se lo sumo a lo que tengo en la bolsita. Y lo voy metiendo. Tercero por tercero, dan, y se lo sumo a la bolsita. Vean que entonces yo necesito un sector de memoria para mi bolsita donde voy acumulando lo que me dan de los productos, pero a la vez, cada iteración tengo que multiplicar. Multiplico y acumulo. Multiplico y acumulo. Un MAC es la unidad fundamental de una operación vectorial. Y multiply and accumulate es lo que quiere decir ahí. Y me va a definir a mí la carga computacional realmente que yo tengo para poder hacer cierta inferencia, ciertas cosas. Las GPU lo que tienen es eso. Está llena de multiply and accumulate. Y lo que permite es hacer ese tipo de cosas. 724 millones. ¿Alguna otra consulta? Ok. Vean lo que es. Vean ustedes que, por ejemplo, tenemos 128 capas, 192 capas, 192, 128. Es muy profundo el tensor es muy profundo, ¿sí? Ustedes notan que es un volumen grande de datos, es gordo. Y vean que dependiendo de cada filtro, aquí la imagen no lo muestra, pero el paper sí. Esto es para un filtro, pero para el otro filtro, se vuelve grande y gordo, compacto. Esta red, que es una de las que teníamos al principio de la lista, vean que tiene más capas, tiene muchas más capas. Y vean que lo que va haciendo es que va utilizando tamaños de filtro cada vez mucho más pequeñitos, 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 hasta que al final llega. Tiene muchas más capas porque eso nos permite hacer como una descomposición. Ese gran volumen que ustedes tienen, si tienen un volumen de 3x3x3, eso me da 27 pesos. Si yo tengo un volumen solo de 3x3, eso me da 9 pesos. Entonces yo puedo de cierta manera como descomponer ese volumen de pesos para poder hacer menos cómputos. Se van a dar cuenta que hay menos multiply and accumulate cuando van haciéndolo ahí. Fíjense que, en este caso está pero son los tamaños de los vectores son más pequeños, por tanto se hacen más rápido. Vamos a ver aquí. Si yo, por ejemplo, tengo un filtro que es de 5x5 y yo lo paso por este encima, plum, multiplico término a término y me va a dar a mí un número. Sencillo, pum, lo pongo acá al filtro y la suma, el producto punto de todo eso, me da este píxel. Pero yo puedo hacer ese proceso en 2 pasos. Yo puedo ir multiplicando 3x3 por un filtro de 3x3, perdonen. Lo voy pasando la primera vez y me queda la salida de 3x3 y puedo volver a pasar otro filtro de 3x3. Un filtro de 3x3 me da una imagen de 3x3 y después otro filtro de 3x3 me da una imagen de 1. Me da el mismo 31, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Porque 31 es una combinación lineal de los 25 números que hay en la entrada y los pesos. ¿Sí? Entonces, aquí hay que, y yo con los muchachos hablo mucho de eso, hay que tener mucho cuidado con lo que es la observabilidad. Ustedes el número 31 lo pueden representar como 30 más 1, lo pueden representar como 29 más 2, y ahí tienen infinitas posibilidades de representar el número 31.
Y hay infinitas maneras de combinaciones lineales que pueden representar el número 31. Significa que este proceso que hicieron aquí funciona para el 31, pero probablemente si lo aplican a otra, no les va a dar exactamente igual. ¿Me comprenden? No, esa descomposición me va a dañar a mí me va a dañar a mí la observabilidad. Siempre que yo tenga este, va a tener más flexibilidad este de lo que tendría hacerlo descompuesto entre dos filtros de 3x3. Yo hago esta descomposición principalmente porque el filtro de 5x5 tiene 25 pesos, mientras que el filtro de 3x3 tiene 9. Entonces estoy cambiando 25 pesos por 18. Entonces tengo más poquitos. Pero al tener menos pesos, otra forma de verlo es lo del alambrito que les decía. Estoy quitándole puntos de inflexión al alambrito, entonces ya el alambrito se vuelve más rígido al hacer yo eso. Entonces tengo que hacer un trade-off del asunto. Y eso es lo que hacen acá. Si ustedes ven, entonces se van haciendo unas descomposiciones para que quede más profunda la cosa. Google Net, por ejemplo, este es otro enfoque que se usa, lo que estamos viendo aquí entre todos estos autores, vean que yo les estoy mostrando como truquitos que usa cada uno para solucionar algo. Y lo que estamos viendo aquí, todo este grupo de presentaciones de papers que estamos viendo, son enfoques que se usan para mejorar el accuracy y también el rendimiento, pero principalmente el accuracy. Queremos que el desempeño como tal de la red mejore. Todo esto que estamos viendo en esta primera parte. Este es Google Net. Es ya diferente, tiene 7 millones de pesos, 1.43 gigamax, decirlo así. Y lo que va haciendo es que usa bloques de Inception, ya eso lo vamos a ver, no se lo tienen que saber de memoria, son unos bloques que son igualitos, vean, este es igualito a este, este es igualito a este, este es igualito a este, igualito a este. Utiliza unos bloques aquí que se usan solamente para la clasificación y para el entrenamiento, perdón. Y cada uno de esos bloques de Inception, lo que nos interesa de ver de esta presentación es que cada uno de ellos viene con estos bloquecitos que están aquí. Particularmente me gustaría mirar estos. Vean que dices que convolución de 1 por 1, yo ya lo expliqué en la clase pasada. La convolución de 1 por 1 que nosotros vemos se usa para reducir el tamaño, para ayudar en el costo computacional. Ejemplo, imagínense ustedes tienen el problema del cuadrado. Yo les digo que tienen un cuadrado en una imagen y entonces yo quiero detectar las 4 esquinas. Hago un filtro para cada una de las 4 esquinas. Eso es lo que yo tendería a hacer. Yo digo un filtro para detectar esto, otro filtro para detectar esto, otro filtro para detectar esto y otro filtro para detectar esto. Estos 4 juntos me van a hacer, digamos que 4 capas a la salida y cada una de ellas me va a mostrar, digamos, un puntico aquí, este de aquí, otro puntico aquí y la otra me va a mostrar el puntico por allá atrás así. Cada una me va a hacer referencia a cada una de estas, pero a mí me gustaría tenerlas juntas. No necesito tanto, no necesito todas esas 4 imágenes para eso. Entonces, ¿yo qué hago? Yo puedo hacer una convolución de 1 por 1 que va a ser de cierta manera transversal acá y me va a coger un cuadrito y mi filtro, recuerden que tiene 3 capas, bueno, 4 capas en este caso, y tiene este cuadrito, este cuadrito, este cuadrito y este cuadrito, y cada uno de estos 4 me los va a multiplicar por un peso y me los va a sumar. De tal manera que a la final solamente voy a tener una única imagen que me va a contener las 4 esquinas. ¿Listo? Pues por decirlo así. Pero me va a permitir a mí fusionar los datos y reducir el tamaño de los canales. Y para eso es que se usan estas partes de aquí de 1 por 1 convolution. ¿Listo? Dependiendo de cada una de las convoluciones que se vayan a hacer, pues yo voy poniendo el tamaño. Entonces vean lo que les estaba comentando. Tengo, por ejemplo, un volumen tan grosero como este que es de 64 de profundidad y es una imagen de 56 por 56. Hago una convolución de 1 por 1 y vean que cojo este tensor y plum, completico aquí, lo multiplico y lo sumo. Y a la final, esta imagen, al hacer esta de 1 por 1, me va a dar una sola imagen que está aquí. Me convirtió 64 imágenes, me la convirtió en 1. Y eso depende de los pesos que yo tenga en cada uno de estos que están aquí. Depende de qué me interese. Por ejemplo, entre estos 64 hay, de aquí a aquí son las esquinas de un cuadrado, de aquí a aquí las del triángulo, de aquí a aquí los bordes de un círculo, qué sé yo.
Entonces, cada una de esas convoluciones, ustedes cuadran los pesos para que le preste atención a la parte del cuadrado, a la parte del triángulo, a la parte del círculo, a la parte de lo que ustedes quieran detectar. Si ustedes ya miran con otro filtro, van a añadir otra imagen. Vean el filtro 2. El filtro 2 está para detectar otras cosas, y así sucesivamente, hasta que ustedes al final terminan, si usan por ejemplo 32 filtros, pues entonces terminan cogiendo esta imagen de 64 y la convierten en 32. Y así compactan. En este caso, eso reduce sustancialmente el costo de las capas, particularmente en las últimas. Las últimas capas son las más complejas. Noten ustedes los tamaños, es que es bastante. En los tamaños de los pesos, vean los tamaños de las convolucionales. Es que aquí se puede ver muy claro la diferencia cuando trabajamos en convolucional a cuando trabajamos en fully connected. Vean, lo que quiero que vean es esta parte de aquí. Vean los tamaños de los fully connected. En los pesos, acá hablamos 34.300, 38 millones de pesos en una capa fully connected en la primera que se encuentran. Y eso es más del 50% de los pesos que tiene completamente la red. Fully connected es sumamente ineficiente, pero se usa al final pues para ya poder fusionar los datos. Por eso se trata de dejar al final después de que se ha tamizado la información. Otra forma de nosotros poder pues reducir global pooling. Vean que si hacemos un fully connected layer, esta es la imagen de un fully connected. Esto es lo que nosotros conocemos como una red neuronal tipo deep learning. Tenemos un paquete de filtros con X cantidad de canales, punto a punto. ¿Qué hago? Primero con primero con primero, segundo con segundo con segundo, se multiplica todo, se suma y nos da un pixelito. Eso ya lo vimos. Pero en global pooling, nosotros sacamos un filtro para la primera, un filtro para la segunda, y así obtenemos cada una de las capitas que eh, nos termina dando a la larga también un solo píxel. La diferencia que tengo aquí es que aquí tengo que hacer, esto es voluminoso, esto es de 3 por 3, pues de rango 3. Mientras que aquí, lo primero que yo hago en esta parte, hago pooling de esto, ya sea con promedio, máximo, lo que yo quiera, para que mi entrada como tal ya no es este volumen tan grosero, sino que ya solamente esta cosita. Y ya esta cosita es mucho más fácil multiplicar por el filtro. De hecho están al revés, porque aquí hice el output. Pero por el filtro, para producirme al final una salida de 1 por 1. Listo, entonces me baja el tamaño inicialmente y lo pone. Claro, ustedes dirán, pues si esto es la Mona Lisa, yo estoy sacando un píxel de la Mona Lisa, entonces, ¿cómo voy a detectar que es la Mona Lisa? Entonces ahí es donde se vuelve como complicada la cosa. Depende de dónde lo hagan, depende a qué se lo hagan y depende de la naturaleza de los datos. No hay una regla a la mano derecha sobre cómo definir que yo voy a hacer esto que está acá. Mientras más profundo se haga, esto ya es otro ejemplo, que es como ResNet, mientras más profundo que yo vaya yendo, vean que pudiera mejorar mi, mi inferencia, mejorar mi error. ResNet, por ejemplo, 152 capas comparado con todos estos otros que es 22, 19, 8. 152 capas tiene ResNet. Cuando se está entrenando, vamos a ver acá, dependiendo del número de capas. El problema del número de capas es que ustedes, ya yo les mencioné que si ustedes están utilizando activaciones que no son, por ejemplo, ReLU, sino que son, por ejemplo, tangente hiperbólica y esto, tienen el problema del gradiente que se va desvaneciendo. Entonces también les puede ir como afectando. Cuando ustedes quieren arreglar eso, ustedes pueden usarlo, pueden utilizar la hiperbólica, pueden utilizar el sigmoide, pero pueden utilizar algo que se llama el shortcut. El shortcut es que pueden utilizar la salida de una capa y completica se la pueden llevar, por ejemplo, 3 capas más adelante, más profundas. Y se la traen completa, la salida, no la van como tamizando, sino que sale esta la cogen y la ponen en un shortcut para acá y la siguen computando, de tal manera que la imagen no se va degradando a medida que van pasando, sino que saltan y la van llevando hasta el final. Eso es lo que hace ResNet. Como esto, vean que la imagen llega
qué sé yo, pasa por las convoluciones que tiene que pasar y la imagen al final pasa y se suma. Y eso hace que mi imagen no se vaya degradando. Si fuéramos, por ejemplo, en blanco y en escala de grises, pues al principio la imagen sería negra y se va comenzando más gris, más gris, más blanca, más blanca, más blanca. Pero si cogemos la primera que es bien oscura y la volvemos y la ponemos, vamos a seguir manteniendo ciertos features de la imagen hasta el final. Y vean todos esos 16 shortcut blocks. Hay unas cosas que son muy como locas ahí. Este es el resumen de todos. Vean, por ejemplo, en .NET, lo que yo les comento. Ustedes tienen la imagen inicial del caballo, qué sé yo. Hacen la primera capa y esa imagen pasa. La segunda capa, esa misma imagen pasa. La tercera capa, esa misma imagen pasa. Entonces no solamente van a ver esos parámetros tan abstractos en cada capa, sino que también viene la misma imagen hasta el final, para mejorar la precisión y para evitar que se vaya degradando a medida que van pasando. Vean que .NET contra ResNet, aquí estamos hablando de error de validación. Veanla como es mucho mejor, tiene un error mucho menor, como al ir manteniendo esos parámetros ahí. Pero ResNet también es muy angostica, entonces después lancharon, no voy a entrar en detalles con eso, no me interesa. Siguiente enfoque que también usan es uno que se llama Squeeze and Excitation. Este es bien particular, para mí es prometedor, pero es muy complicado. ¿Qué hacen ustedes aquí en Squeeze and Excitation? Tienen una imagen, van a clasificar animales. Van a clasificar animales, pongámoslo, vamos a poner un ejemplo bien claro, animales del desierto y animales polares. Y, vamos a ver si animales en el Polo Norte o si estamos en el desierto del Sahara y están en el mismo set de datos. Hay formas con las que yo puedo predisponer a mi red para que preste atención o se prepare para, dependiendo de la calidad o el tipo de los datos que van a llegar. Entonces, por ejemplo, llega la imagen de mi pingüino y mi pingüino lo que hago es que hago global pooling, ya les expliqué que es reducir. Entonces yo cojo esto, por ejemplo, si en promedio en el desierto es el color del desierto, pues es ese color café naranja, pues al final estas capas me van a demostrar que el promedio es ese café naranja. Luego lo paso por unos filtros para definir, bueno, es una imagen del desierto. La imagen es del desierto. Si es del desierto, pues yo no necesito usar los pesos que yo estaba usando para los animales del Polo Norte. Por tanto, yo llego y digo, bueno, esta salida va acá y los filtros, sus pesos van a cambiar dependiendo de las inferencias que se haga en Squid and Excitation. Esa es la forma como se usa. Si es del desierto, pues también cambia y entonces me van a cambiar los pesos. Y ahora mi imagen va a ser evaluada y va a ser multiplicada por los pesos que le corresponden dependiendo de esta valoración inicial. Y eso también me va a mejorar entonces, ¿qué? Me va a mejorar la cantidad de filtros. Ya no necesito multiplicar por los filtros del Polo Norte si es un animal del desierto. Ya no voy a hacer los del desierto si es un animal del Polo Norte. Y así sucesivamente. Y eso que estamos hablando simplemente de 2 tipos. Pero si hablamos de N tipos, pues me va a mejorar mucho más el rendimiento de la red. Este mecanismo, me gustaría verlo en algún momento, pero solamente por ahora quiero mencionarlo, lo dejo ahí, no tienen que leer todo esto, lo pueden leer después si quieren. Pero lo único que quiero, por lo que lo dejé, es porque convolución y atención están muy ligados, solamente que atención es mucho más complicado. Convolución utiliza la ventaja de la parte espacial, píxeles cercanos. Yo voy pasando esto y lo voy barriendo así. Y lo que esté cerquita, yo voy a detectar un patrón entre los píxeles que están cerquita. Mientras que atención, yo voy enseñándole a la red a dónde tiene que mirar. Y yo, por ejemplo, voy enseñándole a la red que los micos en las imágenes siempre salen arriba de los árboles, pues ella va a mirar la imagen y fijándose en las partes de arriba solamente. Y él va aprendiendo en dónde se tiene que ir fijando. Y eso es atención. No utiliza la parte que tengan que estar ahí pegaditos. Pero, por ejemplo, yo puedo en atención tener un filtro que me mira aquí, aquí, acá y acá. Y ese filtro así con toda esa cantidad de cosas me lo voy moviendo para todo lado. Y es mucho más abstracto porque esas localizaciones van a cambiar y van a ir moviéndose dinámicamente. Es mucho más complicado. Por eso no lo quiero cubrir ahora. Por eso no lo quiero tocar. Que atención, es muy utilizado, por ejemplo,
ChatGPT usa el método de attention. Es una de las formas, porque yo puedo mirar si hablo el verbo, el sujeto, el predicado, yo voy mirando en dónde están y yo me fijo en lugares específicos de la oración de lo que yo quiero hacer. Entonces yo tengo una oración, a cada palabra yo le asigno un token, que es como have, por ejemplo, que es un verbo, entonces le pongo un token siguiendo una codificación. Y the lion, entonces tiene otro token, y dependiendo de esa secuencia de imágenes es donde hace la clasificación. Pero una oración puede variar tanto de tamaño que no me sirve de nada utilizar la convolución, sino que tengo el attention, me va a permitir a mí de manera serial ir detectando secuencias de cosas. Es bien complejo, no voy a entrar más en detalles, pero se los menciono para que sepan que está ahí. La siguiente parte, ahora 2:36 ya casi. La primera parte era dedicada simplemente para ver cómo nosotros mejorábamos el accuracy de la red. Esta parte es para ver cómo los volvemos más eficientes. Vean esta grafiquita. Vean estos elefantes que están aquí. Vamos a cambiar aquí para que vean en la parte de abajo. Esta grafiquita está dada por operaciones que son giga floating point operations per second. Eso es lo que quiere decir el flop, gigaflop. Y esto es el accuracy que tienen. Vean que hay unas redes que son horribles. Este BGG es horrible, muy grande. Vean que tiene, no me acuerdo esto qué es. Creo que estos son los max, si no estoy mal. O pesos, no sé lo que es. Pero mientras más grande la bolita, obviamente es peor. Entonces, vean que esto es bien malo. O sea, realmente tiene una accuracy muy bajito. Vean estos de aquí, tienen una cantidad de operaciones absurda. Mientras que uno puede llegar a unos niveles de efectividad aquí tan grandes. Vean que yo les estaba hablando, aquí está ResNet. Les estaba mostrando como varios. Por ahí que están. NASNet lo vamos a ver. NASNet es una red que es como ella aprende su arquitectura. Esa es la parte más extraña de todo. Ella aprende su arquitectura y prueba diferentes arquitecturas a ver cuál tiene mejor rendimiento. Entonces, si uno lo va a diseñar de manera manual, pues hay diferentes parámetros que uno puede ver. Entonces, uno pudiera diseñarlo, podemos mejorar el desempeño cambiando la resolución espacial. Entonces, modificamos RIS para los filtros. Podemos reducir la cantidad de canales, lo que ya les hablé de la convolución de 1 por 1. Vamos a ver una que es la convolución en grupo. Esta es un poquito confusa, pero vamos a ver. Vamos a reducir la cantidad de filtros. Ya no necesito tantos filtros, ya uso menos filtros. Y todo eso se hace para que sea más eficiente nuestra red. Si nosotros queremos reducir la cantidad el tamaño del filtro, esto es muy parecido a lo que les estaba hablando ahorita. Nosotros si tenemos un filtro de 5x5, lo podemos dividir en dos filtros de 3x3. Pero vean, por ejemplo, aquí lo que hacen, lo dividen entre un filtro de tipo columna de 5x1 y tipo fila de 1x5. Y vean que al multiplicar los dos, me va a terminar dando un solo píxel. Entonces puedo hacer la descomposición a ese nivel. Ahí estaría pasando de 25 pesos a 10 pesos. Eso es bastante interesante. BGG, por ejemplo, lo convierte en dos filtros de 3x3, que los va aplicando secuencialmente, como les mostré anteriormente. O sea, podemos hacer la convolución de 1 por 1, que es la de GoogleNet, como la estaban viendo, para mejorar el tamaño. Este SqueezeNet lo hace un montón. Ese sí, el paper también es un poquito denso. Por eso yo les digo que no se vayan a asustar por esto, porque si entramos en detalle nos podemos echar 5 clases. La clase completa pudiera hacer de solamente esos ejemplos. Podemos hacer convoluciones agrupadas. Esta sí que es rara. La convolución agrupada lo que nos va haciendo es que nuestras salidas las vamos poniendo por grupos. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos, a ver, yo les digo, dividimos en dos grupos. Dividimos en dos grupos lo que llegó. Entonces nos pasamos para grupo 1 y grupo 2. Porque tenemos 4 filtros en este ejemplo. En este ejemplo tenemos 4 filtros. Entonces, vamos a decir, los primeros 2 filtros me van a multiplicar la primera mitad de la entrada y los otros 2 filtros me van a multiplicar solo la salida de la entrada. Entonces ya no tengo que, ya no me tiene que multiplicar durante alrededor de todo el volumen, sino que ahora me va a ejecutar solamente sobre la mitad. Y lo mismo del lado de allá. Y eso me va a terminar a mí dando 4 paquetes diferentes de salida que son como cartas, y lo que se hace normalmente es que se barajan y se ponen entrelazadas. Ese proceso de entrelazar
ocurre mucho porque es como, por ejemplo, a mí me gustan mucho los juegos de mesa o cuando uno juega póker. Cuando uno va jugando póker, los que han tenido la oportunidad, que uno hace escalera, entonces uno dice escalera y yo pongo las cartas una encima de la otra. Y yo barajo. Y la siguiente partida, uno, oiga, sí barajo bien eso, porque le llega la escalera armada. Y es porque, como no lo barajaron, pues esas escaleras que se usaron en la vez pasada, pues están apareciendo pegadas. Entonces significa que la proximidad espacial está ahí. Cuando acá se barajan es precisamente para darle más variabilidad y para que la red pueda aprender mucho mejor con estos cuatro que estamos viendo ahí. ¿Qué es esto que ustedes están viendo? Se obtienen, bueno, aquí lo que hacen es la descomposición. Este se descompuso en este y después se descompuso acá. Y se hace la descomposición de los canales y se ponen mezclados para mejorar la variabilidad. Se demuestra que eso mejora un montón la forma de la red para poder generalizar también. Eh, Algo que se los mencioné más o menos, pero no olviden que ustedes pueden, dentro del mismo filtro, ustedes pueden modificar la capa, una capa que tenga diferentes pesos a otra capa. Pero también se pueden hacer las convoluciones con respecto a la profundidad, para ustedes ver cómo entre capas, poder ver cómo es la correlación entre capas, no espacialmente, sino entre capas. Esta vuelta, esta no la va a ocurrir. Y este tampoco la va a ocurrir. Y esta es la operación de Shuffle, como yo les estaba hablando. ¿Qué es lo que hace ShuffleNet? Eso tampoco, es que esto ya se vuelve demasiado denso y no lo quiero cubrir mucho. Cuando otra forma que se hace para mejorar el tamaño como tal, el costo computacional, es que yo puedo coger aquí en la primera parte y yo digo, bueno, si voy a hacer el cuadrado y voy a reconocer las cuatro esquinas, yo puedo en la primera, por darles un ejemplo sencillo de entender, en la primera capa solamente reconozco la primera esquina, la de arriba a la izquierda. Después me traigo esa misma imagen para la segunda y ahora tengo la izquierda y voy a calcular la derecha. Después me traigo la misma imagen, ahora la inferior izquierda. Y después me traigo la misma imagen y luego la inferior derecha. Yo reciclo la imagen y no hago como todo el paquete de filtros en la primera entrada, sino que lo voy haciendo de manera secuencial ya con la imagen tamizada, pero también me voy trayendo la imagen original. Esa es una de las formas para reducir el tamaño de filtros porque en esta primera solamente me encuentro con uno, me encuentro con otro y me encuentro con otro. Y en ese paso además yo puedo ir reduciendo el tamaño de la imagen. Entonces también me va reduciendo a mí el número de filtros. Finalmente, lo que este tema también es importante que sepan que existe, pero es complejo. Y lo que hago es mencionarlo, porque esto sí es, para mí esto es de otro curso. Pero es interesante porque entonces uno llega y dice, bueno, tantas arquitecturas que acabo de ver hoy, tantas formas diferentes, ya vamos a terminar. Vamos a dejarlo aquí más bien para que sea. Pero para dejarlos de introducción, tantas formas diferentes, tantas conexiones diferentes. Si se salta capas, si no se salta capas, si hago uno por uno de pull, si hago pooling, si uso relu, si uso tangente hiperbólica, si el tamaño del filtro. Son demasiadas cosas de las cuales uno puede estar inseguro a la hora de realizar esto. En la próxima clase vamos a empezar viendo lo que es Neural Architecture Search, que lo que hace es que yo le puedo decir unos parámetros a una red neuronal para evaluar redes neuronales. Entonces, tarda un montón, pero básicamente es un método heurístico de yo mejorar el tamaño de la arquitectura, la forma, la manera como están conectadas las capas. Entonces, primero le puedo decir, póngame 5 neuronas en la entrada, después le digo 6, después póngame 8, después póngame convolucional, después convolucional y conécteme ese, después sálteme capa, después póngame convolución de uno por uno, después, y todas esas combinaciones las va haciendo, obviamente ya saben que eso va a tardar un montón, y le va a dar un score a cada uno, no necesariamente tiene que ver con, ya vimos que no tiene que ser con el accuracy que tenga, sino que pueden haber diferentes, cuánto se tarda, cuántos max, cuántos weights, cuánto tiene, y dependiendo de eso va tomando una decisión. Ah, bueno, el menor que tuvo fue la convolucional, entonces desecho los otros y sobre la convolucional voy a ir mejorándolo. Y ahora voy a cambiar tamaño de filtro nada más y parámetros propios de la convolucional. Y así sucesivamente hasta que yo obtengo una red o una arquitectura que tiene mejor rendimiento que las otras. Y eso es lo que vamos a ver con el Architecture Search. De nuevo, no es tema de curso, pero es bueno que sepan que existe.
Creo que ya con eso terminamos por hoy.